Cada 12 de octubre en España hay una celebración nacionalista con un fortísimo olor franquista que enaltece como algo heroico uno de los peores genocidios de la humanidad en el continente al que llamaron América, que fue arrasado con más de 50 millones de muertes y la esclavización de más de 11 millones de personas africanas. Cuando desde las comunidades indígenas y afro reivindican que se reconozca y se pida perdón por lo que padecieron sus pueblos y territorios, las voces reaccionarias de la derecha y la ultraderecha, pero también algunas de la izquierda con síndrome de Salvador, se erigen como auténticas negacionistas de todas las atrocidades cometidas. Se niegan a reconocerlas, se niegan a pedir perdón, se niegan a reparar y se señala a estas comunidades, a sus hijas e hijos como un nuevo enemigo, acusándolas de hispanofobia, de racismo inverso, e insisten en blanquear de forma descarada y nauseabunda el genocidio con términos como descubrimiento, encuentro, hermanamiento, o como la llamó el director de la Oficina del Español Toni Cantó, una liberación de un poder salvaje y caníbal, mientras repiten el mantra de que la colonización es algo del pasado, de la que hay que estar orgullosos. En este vídeo veremos los verdaderos efectos de la colonización. ¿Por qué no es cosa del pasado, sino que todavía es un proyecto vivo? ¿Y por qué el 12 de octubre no hay nada que celebrar y mucho que reparar? Así que sin más demora, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Paul y en este vídeo analizaremos los mantras repetidos por la derecha, la ultraderecha y algunos con síndrome de salvadores referentes de ciertos sectores de la izquierda que mientras minimizan las brutales atrocidades de la colonización o directamente las niegan, repiten como loros que la colonización es algo del pasado, para entonces lanzarse a ensalzar la celebración nacionalista cada vez más franquista del 12 de octubre como un descubrimiento, un encuentro o un hermanamiento. Quédate hasta el final y comparte este vídeo ahora porque además de analizar qué significó realmente la colonización en todo un continente, también veremos los efectos del proyecto de colonización en nuestros días. Y es que la colonización no es un hecho del pasado, no es un suceso allá archivado en la historia y desde luego no ha terminado, sino que sigue vivo. La invasión y la colonización del continente que llamaron América produjo cambios tan profundos y estructurales a nivel cultural y social que vivimos sus consecuencias hasta el día de hoy. La primera y más brutal consecuencia ha sido el arrasamiento del 90% de la población del continente, tanto por las guerras, los abusos y las enfermedades llevadas desde Europa, así como el desangramiento de África con la esclavización de millones de personas. Mira si ha sido tan brutal que un estudio liderado por expertos de la Universidad de Leeds y la University College London analiza por primera vez el impacto climático provocado por el abandono de grandes extensiones de tierra a partir de la llegada de los colonos europeos, resultado de la muerte de aproximadamente 56 millones de indígenas en los 100 años posteriores a la invasión y colonización del continente. Por otro lado, desde la Universidad Autónoma de México nos informan del proyecto académico mundial Viajes Esclavistas, producto del trabajo de investigadores de universidades en Europa, África y Latinoamérica, que han documentado que entre 1525 y 1866 se realizaron cerca de 36.000 viajes entre África y las Américas, que transportaron a nada menos que 11 millones de africanos esclavizados. Este estudio ya es el primer referente respecto a viajes de trata de la ruta esclavista española de África al continente americano. Pero además fíjate que hay más bases de datos con tanto detalle que muestran nombres, edad, género, origen, país y lugares de embarque y desembarque de cada una de las personas esclavizadas. Y eso que estos datos fueron extraídos solo de barcos esclavistas confiscados o que figuraban registrados en sitios dedicados a la trata. Te voy a dejar los enlaces de todos estos estudios en la descripción del vídeo para que puedas consultarlos en detalle. Por cierto, si alguien va a saltar y decir el típico mantra de que la leyenda negra y que la imperiofobia y que no se quede alguien que ha sacado un libro,
También voy a dejar un artículo que expone las tergiversaciones, referencias incorrectas e incluso inventadas de dicho libro. Otra de las graves consecuencias de la colonización es la que investigadores de reconocido prestigio como Fernando Báez en su libro El saqueo cultural de América Latina informan, como fue la aniquilación de las culturas de los pueblos originarios en nombre de la evangelización, así como el expolio cultural cometido por los colonizadores que supuso la pérdida del patrimonio de la región. Para que te des una idea de la magnitud, nada menos que 6 lenguas europeas reemplazaron más de 1000 idiomas indígenas y se intentaron anular los valores de identidad de las culturas locales para inducir a la sumisión a la Iglesia Católica y a los monarcas europeos. Las consecuencias podemos verlas de forma palpable. En todo el continente la población indígena no solo es minoritaria frente a una mayoría mestiza cuya cultura es occidentalizada, sino que en muchos países esta población está condenada a vivir en resguardos y sufrir el racismo estructural impuesto que les despoja continuamente de sus territorios. Por supuesto, de esos brutales efectos no escucharás una sola palabra a los negacionistas orgullosos de la colonización. Atención a la siguiente gran característica de este proceso de colonización y que la hace única. Fue, en palabras del filósofo Enrique Dussel en su libro 1492, el descubrimiento del otro distinto, un proceso de alteridad que el colonizador aprovechó para reforzar su ideario de cultura superior impuesta a los indígenas y negros como si fuera un derecho natural, y entonces construir e imponer una clasificación racista que opera hasta nuestros días, colocando a lo blanco y europeo en lo alto de la pirámide social. Así, a partir de esta clasificación racial que sobrevive de facto hasta nuestros días, el mundo occidental moderno dibuja una línea divisoria entre lo humano y lo no humano, teorizada por el pensador Frantz Fanon, y construye un relato en Occidente que afirma que por ese derecho natural, mientras los blancos tienen privilegios, los no blancos son seres inferiores que no merecen ninguna consideración. Esta separación racista, reforzada por la ciencia que hablaba de razas superiores e inferiores, posibilitó que se naturalizara todavía más el hecho de someter, esclavizar y asesinar a todos aquellos que no fueran blancos y europeos. Si lo pensamos detenidamente, esta clasificación racista de privilegios no solo se aplicó durante el inicio de la colonización, sino que todavía hoy se aplica entre lo que se considera europeo y no europeo. Quédate con esta idea porque en próximos vídeos profundizaremos más sobre esta clasificación que representa el núcleo de lo que hoy conocemos como racismo estructural. Aunque hoy el término raza haya desaparecido del vocabulario científico, lo cierto es que la estratificación se mantiene y es la que también permite justificar que el norte global saquee permanentemente al sur global mediante el extractivismo y expolio de los recursos a través de multinacionales globalizadas. El informe de 2009 de Greenpeace detalla perfectamente cómo en la actualidad las multinacionales controlan la friolera del 85% de la inversión extranjera mundial y más del 60% del comercio, con lo que imponen las condiciones que favorecen la explotación humana y el expolio de los recursos naturales del planeta, en detrimento de la vida, la salud, el acceso a los derechos básicos para la mayor parte de la población mundial, a la vez que imponen restricciones de movilidad de las personas a través de leyes de extranjería racistas y feroces en las fronteras. ¿Te suena de algo todo esto? Frente a este panorama de miseria, de expolio de recursos, de desigualdad social y económica, la única opción de miles de personas para sobrevivir es migrar, con todo lo que ello implica. Inexistencia de rutas migratorias seguras para personas procedentes del sur, fronteras físicas custodiadas que ponen en riesgo la vida de las personas migrantes, leyes de extranjería que promueven la explotación, persecución de las personas migrantes en situación irregular, centros de internamiento y un largo etcétera que continuamente denunciamos. Todas estas son las condiciones de desigualdad del sur con respecto al norte global,
consecuencia de la colonización y que vemos hasta nuestros días que la derecha o la ultraderecha celebran con orgullo. Como vemos en este rapidísimo repaso, la colonización no es una cuestión del pasado, sino que los mecanismos de dominación colonial simplemente se han adaptado a las lógicas globales actuales. Por mucho que la exalten y la blanqueen, la colonización no se celebra. El genocidio y las invasiones no se celebran. Se denuncian, se rechazan, se reconocen las atrocidades, se pide perdón y se aceptan responsabilidades. Y sobre todo, se lucha incansablemente contra las colonizaciones de hoy, que continúan llevando guerras, genocidios, saqueo de los recursos del planeta que están acabando con la vida, la salud, el acceso a los derechos para la mayor parte de la población mundial. Por lo pronto no olvides suscribirte y compartir este vídeo para que más personas puedan conocer esta información. Ayúdanos a luchar contra el racismo. Encontrarás más información en podermigrante.es. Nos vemos en el próximo vídeo. Frente al racismo, Poder Migrante.